Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la profesora María Fernanda Moreno. En este caso nos encontramos para explicar qué es el área de las figuras planas. Vamos a dar la definición matemática. El área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa, en otras palabras, es el espacio que ocupa una figura. Para medir el área de una figura voy a tomar un cuadrado como unidad de medida. En este caso, mi cuadrado va a medir 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, 1 centímetro cuadrado. ¿De dónde surge centímetro cuadrado? Si multiplico 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de alto, es 1 por 1, 1, y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Se suman exponentes, 1 más 1, y me da 2, por eso centímetro cuadrado. Esa va a ser mi unidad de medida. Y voy a, para calcular el área de mi figura, ver cuántas veces cabe esa unidad de medida en mi figura. Por ejemplo, acá tengo dos cuadriláteros. Cuadriláteros son figuras de 4 lados. Tengo un rectángulo y un cuadrado. ¿Estamos? Si tomo mi unidad de medida y veo cuántas veces cabe en mi rectángulo, voy a ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces cabe mi unidad de medida de 1 centímetro cuadrado, cabe 6 veces en mi rectángulo. O sea que el área, el lugar que ocupa la figura en el espacio, es de 6 centímetros cuadrados. Ahí calculé su área, ¿sí? Mi unidad de medida cabe 6 veces en ese rectángulo. También lo puedo calcular a través de una fórmula. El área de un rectángulo es igual a base por altura. La B minúscula, la B larga minúscula representa la base, el ancho. Y la H es la altura en toda fórmula matemática. La altura siempre se mide perpendicular a la base. ¿Qué quiere decir? Que la altura con la base formen una L. En este caso una L al revés. Un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para los nenes más chiquitos siempre decimos una L, un ángulo de 90 grados para los más grandes. Entonces, por eso decimos que esto es la altura y esto es la base. La base mide 3 centímetros y reemplazo su valor en la fórmula por la altura, que vale 2 centímetros. Si hago el cálculo, 3 por 2, 6, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, que lo había explicado acá porque al cuadrado. Me da lo mismo que yo había calculado viendo cuánto mi unidad de medida cabía en mi figura. 6 centímetros cuadrados, o sea que el área de esta figura, todo lugar que ocupa en el espacio, es de 6 centímetros cuadrados. Vamos al cuadrado. Saben ustedes que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por eso la fórmula del área para calcular el área del cuadrado es lado al cuadrado. ¿Y qué quiere decir con este exponente? Es lado por lado. ¿Cuánto mide cada lado? 4 por 4. 4 centímetros este lado y 4 centímetros el otro lado. Lo mismo que decir base por altura. ¿Estamos? 4 por 4 me da 16 y centímetro por centímetro, como lo habíamos explicado, centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el área que ocupa mi cuadrado es de 16 centímetros cuadrados. Y también, ¿qué quiere decir? Que mi unidad de medida entra ¿cuántas veces en mi cuadrado? 16 veces. Si yo cuento, son 16 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado. ¿Está? Mi unidad de medida cabe 16 veces en mi cuadrado. Vamos ahora al triángulo. La fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura dividido 2. ¿Por qué base por altura sobre 2? Porque parte de un paralelogramo. El paralelogramo es que tiene un par de lados paralelos. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Si yo lo parto a la mitad, obtengo dos triángulos. Cualquier paralelogramo que está dentro de los cuadriláteros, para calcular su área es base por altura. Pero yo en realidad estoy calculando la mitad de ese paralelogramo, que es un triángulo. Entonces lo voy a dividir por 2. De ahí sale la fórmula del área de un triángulo. ¿Estamos? La base, ¿cuánto mide la base de mi triángulo? 5 centímetros. Reemplazo la fórmula. El puntito es por. La altura sabemos que se simboliza con la H minúscula. ¿La altura cuál es? ¿Este lado o este del triángulo? ¿El triángulo cuántos lados tiene? 3 lados. Es este, ¿por qué? Porque decimos que es perpendicular a la base. Forma una L con la base, un ángulo de 90 grados. ¿Está? Entonces, esta es la altura, la de 8 centímetros. 5 por 8 me da 40, perdón, acá divido 2, centímetros cuadrados, porque centímetro
por centímetro me da centímetro cuadrado, dividido 2. 40 dividido 2, 20 centímetros cuadrados. Este es el área de mi triángulo. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que mi unidad de medida, mi cuadradito de 1 centímetro, cabe 20 veces dentro de mi triángulo. Vamos ahora al círculo, que es otro caso especial. Para ver el círculo tenemos que dar detalles primero, conceptos previos. Todo lo que bordea el círculo no se llama círculo, se llama circunferencia. Vamos a aclarar eso. ¿Qué sería el perímetro? ¿Estamos? No el área. El círculo, todo lo que está dentro sería el círculo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el círculo? O sea, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, ustedes me van a decir quién es el radio y quién es pi. Vamos a aclararlo eso. Del centro de la circunferencia a cualquier extremo de la circunferencia, yo marco lo que es el radio y se simboliza con la R minúscula. Es del centro de la circunferencia a cualquier punto extremo de la circunferencia. Puede ser de acá hasta acá, marco el radio. El diámetro es el segmento que abarca de extremo a extremo de la circunferencia. Todo esto que está en rojo, si lo pueden ver, de extremo a extremo es el radio y pasa por el centro de la circunferencia. Eso es lo que nosotros llamamos el diámetro. Va de extremo a extremo, es el segmento, la medida que va de extremo a extremo a la circunferencia y pasa por el centro de la circunferencia. Eso es el diámetro y se simboliza con la letra D. Y el radio es la mitad de lo que vale el diámetro. Si el diámetro nuestro es de 4 centímetros, el radio va a ser de 2. ¿Está? ¿Quién es pi? Pi tiene un valor, es una letra griega que se llama pi. Tiene un valor universal de 3,1416. Es un número mucho más largo, decimal mucho más largo, pero se redondea a esos 4 dígitos. Es del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, pi. ¿Está? Y tiene un valor universal. ¿Qué significa esto? Este valor es cuántas veces el diámetro, esta medida, entra en la circunferencia de mi círculo. ¿Estamos? O sea que siempre el diámetro de mi circunferencia va a entrar 3 veces y un poquito en la circunferencia. ¿Estamos? Eso es lo que significa pi, la letra pi, el valor pi. Vamos a calcular el área de mi círculo, en este caso, con los valores que yo planteé. Planteé que pi siempre va a valer 3,1416 por el radio. Mi radio en esta circunferencia es de 2 centímetros, que lo elevo al cuadrado. ¿Qué es elevar al cuadrado? Es decir, 2 al cuadrado. Esto llamamos exponente y esto es la base. El exponente me indica cuántas veces yo multiplico a mi base. A sí misma. Mi base la voy a poner 2 veces porque el exponente me lo dice. 2 veces coloco a mi base a sí misma. La multiplico, esto es por 2 por 2, 4. O sea que 2 al cuadrado me da 4. Y elevo no solo el número, sino la unidad. Centímetro al cuadrado, centímetro elevado al cuadrado da centímetro al cuadrado. Por 3,1416, este puntito es por, ustedes ya saben. Ese valor me da 12,56 centímetros cuadrados. O sea que el área, todo lo de adentro del círculo, el área del círculo, es de 12,56 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que mi unidad de medida cabe en mi círculo 12 veces y un poco más. Están 12 cuadraditos y un poco más. Bueno, pasamos ahora a los polígonos, que son figuras de muchos lados. Poli significa muchos y gonos es ángulos, muchos ángulos y muchos lados. En este caso tomé como ejemplo un pentágono que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. El perímetro, para sacar el perímetro de un polígono, en este caso un pentágono, es lado por n. ¿Qué quiere decir? N. N es el número de lados. Esto es lado y esto es número de lados. La medida del lado y el número de lados. En este caso voy a decir que cada lado mide 2 centímetros, ¿sí? Entonces,
Si el lado me mide 2 centímetros, va a ser 2 centímetros por n, el número de lados. ¿Cuántos lados tiene, dijimos? Este pentágono, 5 lados. O sea que va a ser 2 por 5. 2 por 5 me da 10 centímetros. Ese va a ser el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El contorno de la figura, como lo habíamos visto en el tutorial anterior. Todo el contorno es el perímetro. El perímetro de este polígono es de 10 centímetros. Y las unidades de medida son de 10 centímetros. Es un pentágono, por eso tiene 5 lados. Vamos a calcular el área ahora, o sea, todo lo de adentro es el área. Es el lugar que ocupa la figura en el espacio. El área se calcula a través de cualquier polígono, no solo de este, porque tenemos muchos polígonos. Según la cantidad de lados son los polígonos. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8 lados, octógono. Y así sucesivamente. Pero para todos, esta es la fórmula para calcular el área y esta es la fórmula para calcular el perímetro. Vamos al área ahora. Ya calculamos, es el perímetro por el apotema dividido 2. El perímetro ya lo expliqué, que es el contorno de la figura, el borde de la figura, ya lo calculamos. El apotema es la altura. La altura, como vieron acá que simbolizamos H, minúscula, la altura, bueno, el apotema es del centro de la figura al extremo. Esto es el apotema. Viene a ser la altura que es acá H en las otras figuras. El apotema es la altura en mi polígono. Entonces, le vamos a poner que tiene una altura de 2 centímetros también. ¿Estamos? Entonces, el perímetro ya lo habíamos calculado acá, que era lo que vale el lado por el número de lados. Nos había dado 10 centímetros el perímetro. Por el apotema que vale, dijimos, desde el centro hasta el extremo, 2 centímetros. Y lo dividimos por 2. ¿Estamos? Así calculamos el área. 10 por 2 me da 20 centímetros por centímetro cuadrado, como lo habíamos explicado, sumamos exponentes, dividido 2. Entonces, el área va a ser igual a 20 dividido 2, 10 centímetros cuadrados. ¿Está? O sea, que toda la superficie de este polígono vale 10 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi unidad de medida, mi centímetro cuadrado, cabe en este polígono 10 veces. 10 cuadraditos ingresan de 1 centímetro cuadrado en este polígono, en este pentágono. Bueno, espero que le haya quedado en claro. En el próximo tutorial vamos a explicar la conversión de unidades, que es el metro cuadrado, ¿sí? Tenemos, como era en el perímetro, kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, que es la unidad de medida de toda superficie o área, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado, ¿está? ¿Qué era la conversión de unidades? Cambiar de unidades. Por ejemplo, si esto lo tengo en centímetros, quiero que me lo expresen o en milímetros o en metros. Cambiar de unidades, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otro tutorial. Tienen que tener en claro que la unidad de medida generalmente es del metro cuadrado, ¿sí? En una casa, si yo tengo que medir la superficie o el área de una habitación, se utiliza el metro cuadrado, no el centímetro. Nosotros acá utilizamos centímetro cuadrado porque es en escala más pequeña, pero en un domicilio, en un hogar, se utiliza el metro cuadrado para construir una casa o para calcular para poner baldosas en una casa o cerámica, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.